Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Desarrollando la autonomía en personas con autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. Cuando hablamos de autonomía de una persona, es porque cumple con un conjunto de habilidades que les permite elegir, decidir y asumir las consecuencias de sus actos. Así que para una persona con autismo, el ser independiente y autónomo es un objetivo el cual debe lograr. Aunque a veces los padres no lo piensen así, pero es uno de los mejores regalos que puedan recibir sus hijos para cuando ellos ya no estén presentes y puedan desenvolverse sin necesitarlos. El objetivo de la independencia es una prioridad para todos los niños y en el caso de las personas con autismo es la clave para su inclusión en la sociedad y en el empleo. Es así que hoy tenemos una invitada, a María Emilia Barriga. Ella es psicóloga clínica, analista conductual certificada y máster en análisis conductual aplicado. Ella nos va a ayudar a comprender, a ver la manera de criar hijos autónomos e independientes. Bienvenida, María Emilia, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jessica. Buenos días a todos. Sí, realmente es un tema muy importante, el tema de autonomía, porque a veces lo pensamos, son chiquitos y vamos a estar con ellos y vamos a ayudarlos, pero no siempre son chiquitos, no siempre se quedan de ese tamaño y hay que pensar en la autonomía en un futuro, ¿no? Queremos adultos que puedan ser independientes, jóvenes que puedan tomar decisiones, y qué tema tan importante y qué lindo poder abordarlo dentro del área del autismo, porque podemos hablar de discapacidades. Así es, para poder ir comprendiendo conceptos. María Emilia, ¿qué es autonomía? ¿Qué es autonomía? Qué buena pregunta, porque realmente la autonomía no solamente es habilidades de vida diaria, ¿no? A veces se lo identifica o se lo asocia con autonomía, él puede ir al baño o él puede comer solo. Sin embargo, la autonomía puede crecer a unas aristas incluso en lo laboral. Cuando hablamos de los adultos, autonomía se puede ver al momento en que un adulto puede ir a su trabajo, cumplir sus responsabilidades, regresar a casa. Entonces, la autonomía, incluso en la toma de decisiones, cuando tomamos una decisión en que si tomo este camino o si tomo el de acá, hablamos igual de autonomía. Toda acción en la que un adulto u otra persona no esté apoyando. Todo lo que yo puedo hacer sin ayuda es una habilidad de autonomía, básicamente. ¿Y desde qué edad se debe enseñar a ser independientes a nuestros chicos? Justamente hace poco estaba investigando sobre las edades tempranas, ¿no? Intervención temprana. Y en Denver, en la intervención de Denver, se trata de intervención temprana, justamente, y esto inicia desde los 12 meses. De los 12 a 48 meses nosotros podemos decir, vamos a empezar autonomía. Como hablamos, la autonomía no es necesariamente hacer cosas muy grandes. A veces en coger la cuchara, en sacarse la ropa, en ponerse los zapatos, incluso en mover un plato hacia otro lado. Una acción que una persona pueda ejecutar sin necesidad del apoyo de otra, ya estamos hablando de autonomía. ¿Y qué cosas podemos trabajar con los chicos? Desde el año, ellos pueden agarrar cosas y ponerlas en su lugar. Ahí estamos trabajando autonomía, desde la edad más temprana, y que de hecho,
Cuando se trabaja desde la intervención temprana, a los 12, 48 meses de edad, podemos ver muchísimos mayores resultados en la adultez también. Entonces sabemos que esta intervención, empezar la autonomía, trabajarla desde las edades más tempranas, vamos a tener pues un adulto un poco más independiente en el futuro y con menos necesidades de apoyo. ¿Cómo se desarrolla la autonomía? La autonomía se va desarrollando, desde, como les decía, desde la infancia a través de los padres. Creo que esto es algo que como terapeutas nosotros intentamos trabajarlo en sesión, pero no es suficiente porque la autonomía es en el día a día. Cuando uno se levanta, cuando uno va a comer, cuando uno se mueve de un lado para el otro, inclusive antes de entrar a la escuela. Porque si bien en el momento de que estamos hablando de la inclusión escolar, tenemos muchas cosas que tenemos que hacer solos, el momento de casa es el momento donde se desarrolla. Cuando los papás dicen, mira, esta va a ser tu obligación, tu mini acción en el día, y yo voy desvaneciéndome. La importancia de que los padres o nosotros como adultos que brindamos apoyo a chicos dentro del espectro es tener siempre presente el desvanecimiento de ayudas. Entonces, si bien brindamos ayudas, que estas ayudas también puedan tener ese enfoque de desvanecimiento, donde yo no estoy constantemente brindando esto, que es algo que sucede muchísimo con las familias en las que apoyo. Que, por ejemplo, la mamá me dice, ¿sabe que el otro día yo estaba apurada, estaba en el cuarto y se cambió solito? ¿Y cuándo vamos a ver esto? Cuando lo dejamos solo, cuando está en la situación donde tiene que responder, donde tiene que hacerlo, y lo vemos. Entonces, este tipo de cosas van desarrollando y así es como podemos ir incluyendo, como darle esa oportunidad para que intente hacerlo solo, para nosotros ver realmente dónde necesita la ayuda e irla desvaneciendo. Prestar atención a esos pequeños momentos, a esos pequeños pasos que aún cuestan, pero los pasos que ellos pueden hacer solos, hacer sentir que pueden hacerlo. Y esto también va muy alineado a la autoestima. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo puedo hacer las cosas solo, me siento autosuficiente, me siento valioso y me siento independiente. Entonces, también es muy lindo cuando vemos a los chicos sentirse orgullosos de lograr algo. Quieren mostrar, mira lo que hice, mira, esto fue lo que sucedió. Entonces, eso también es muy importante en cuestión de autonomía y de autoestima, porque la autonomía no va desvinculada a eso. Nosotros nos sentimos valiosos y nos sentimos importantes cuando podemos hacer algo solo. Entonces, es súper importante tener eso claro. Claro, y me imagino que esto es a medida que el niño va creciendo, ¿verdad? Podemos irle dando ánimo, felicitándolo, todas estas cosas, el sentirse reconocido, que tú puedes algo, que has llegado a lograr algo, es importante. Totalmente, el reconocimiento. A veces pensamos en ciertas ocasiones, bueno, está haciendo lo que debería hacer, esa es su responsabilidad, pero cuando a alguien le cuesta, es un gran logro hacer un pequeño paso solo. Entonces, si hablamos de un refuerzo, de un elogio, de un reconocimiento, porque a veces no necesariamente es un muy bien, lo hiciste solo, sino un di que lo lograste, te costó y lo lograste. Es hacer sentir que la persona es observada, que lo vemos hacer las cosas, porque incluso hay ocasiones en que los chicos cuando hacen algo no dicen nada, pero miran a su adulto de seguridad, como con la mirada te estoy viendo, ¿viste lo que hice? Como, ¿viste lo que logré? Entonces, ese tipo de cosas, hacer que las personas se sientan vistas por su desempeño, por su esfuerzo, es súper importante. Y vamos creciendo, ¿no? Los chicos van haciéndose un poco más grandes y es a darles esa responsabilidad también, como en mí confían para que yo haga X cosa, en mí confían para hacer esto de acá. Entonces, a medida que uno va practicando más, también se vuelve un poco más experto en las cosas que se presentan en el día a día. Vamos a ponernos nosotros como ejemplo, cuando tenemos que hacer la primera vez que fuimos a un banco y teníamos que hacer algo, la primera vez nos moríamos de miedo porque no sabíamos qué iba a pasar o si es que nos íbamos a equivocar, pero en el momento en que nos toca hacerlo solos y repetimos esa acción continuamente, comienza a ser más fluida. Entonces, la idea de que cualquier acción en la que nosotros queremos trabajar la autonomía tiene que ser persistente. Hay que ser muy perseverantes. Vamos una, vamos dos, vamos tres. Y poco a poco esa habilidad se va a ir desarrollando a través de ese desvanecimiento, de ese enfrentarse con la realidad de tengo que hacerlo solo. Entonces, sí, definitivamente, si hablamos, por ejemplo, de estrategias, porque no solamente los elogios, claro, los elogios vienen después de que uno logra hacer algo,
pero si yo noto ciertas dificultades, tenemos muchas cosas, como por ejemplo los apoyos visuales, la anticipación. Mira, te va a tocar hacer esto solo, yo voy a estar aquí y te voy a cuidar, voy a estar presente, pero quiero que lo intentes. Cuando nosotros usamos la palabra de quiero que lo intentes, no pasa nada si te equivocas. Yo voy a estar aquí y te voy a dar el apoyo para cuando te equivocas. Pero sí es importante dar esa anticipación de que no es que los vamos a dejar completamente solos, sino que estamos alentando para que lo puedan lograr. Y bueno, también hablando sobre las otras habilidades, ¿no? De vida diaria, hablamos de pasos. Siempre es importante que si tenemos una habilidad bastante compleja y amplia, la idea es poder hacerla más pequeñita, en pasos chiquititos. Y esto va desarrollando, inclusive podemos desarrollar hasta el 50% de independencia en actividades domésticas, en personas autistas. Entonces, esta efectividad en la enseñanza de habilidades es fundamental, tanto los apoyos visuales como el desvanecimiento de ayudas, tanto en el refuerzo positivo cuando damos elogios. Todo esto es súper importante para poder brindar esa libertad y la oportunidad de intentarlo. María Emilia, a veces a los padres nos cuesta dejar que nuestros hijos hagan sus cosas solos, especialmente si vemos que tienen autismo. Queremos hacerlas por ellos. ¿Crees que es importante primero trabajar con los padres para que comprendan la importancia de dejarlos hacer y de pronto que se equivoquen? Sí, 100%. Algo que uno de los beneficios que trae el enseñar ciertas acciones o brindar autonomía en ciertos chicos es la calidad de vida que mejora no solo en la persona que aprende a hacer la acción, sino también en los adultos, en los futuros cuidadores o en los cuidadores actuales. Porque si, por ejemplo, el niño puede sacarse la ropa solo, yo como adulto cuidador tengo más tiempo para hacer otras cosas que también requieren mi atención. Realmente que un chico tenga autonomía en su vida es algo que va a beneficiar a muchas otras personas. Entonces es importante verlo primero desde el beneficio y segundo desde el crecer. Algo que sucede también cuando estamos con los padres, hay un miedo en que ya no dependa de mí, hay un miedo en el que ya no me necesite. Y como tenemos chicos que están dentro del espectro, sobre todo, sabemos que van a necesitar una cantidad de ayuda y la idea es que sea mínima, pero mientras nosotros brindamos más, no necesariamente estamos ayudando más. En la mayoría de las ocasiones es importante también tener en cuenta esa parte, que el crecer es parte de un proceso. No siempre van a ser chiquitines, incluso cuando tengan 10, cuando tengan 13, cuando tengan 15, cuando tengan 20, van a seguir sucediendo eventos importantes en su vida. Y es importante también que nosotros, como cuidadores, tengamos en cuenta que hay que permitirles crecer, hay que permitirles lograr esas cosas que están sucediendo y que puedan responder a ese entorno. Entonces, es importante, más que enseñar estrategias inclusive, es comprender la importancia. ¿Por qué yo lo quiero hacer? Porque si está chiquito, yo sé que ahorita lo puedo hacer yo y lo voy a seguir haciendo yo. Es muchísimo mejor hacerlo desde el punto en que es importante hacerlo, desde el punto en el que me necesita y yo puedo aflojarlo un poco a enfrentar una situación en la que le toca hacer solo y yo no estoy para ayudar. Tengo, María Emilia, un comentario desde las redes. Claudia nos dice, o sea, es importante, por ejemplo, que un niño pueda decidir si se pone un vestido azul o rojo, ¿eso genera independencia? Totalmente, totalmente. Y esto es algo con lo que a veces yo lucho con algunas mamitas, porque claro, queremos verlo hermoso siempre. Y a veces las combinaciones no son las mejores, pero el que el niño pueda elegir qué ropa quiere, no solamente es una parte de autonomía, sino también de autosuficiencia. Yo elijo qué ropa me gusta, yo elijo qué quiero usar, incluso eso nos permite ayudarlos en cuestiones de texturas, porque tal vez la camiseta roja que constantemente quiere usar y le gusta mucho, tiene algo con el que él se siente cómodo porque la azul le genera algún tipo de molestia en la etiqueta. Y nosotros no nos damos cuenta, si hablamos, por ejemplo, de un niño que no es verbal, ¿no? Que no nos comunica. A través de esas acciones donde él tiene autonomía, nos demuestra qué cosas necesita y qué cosas no necesita. Entonces, también nos guía muchísimo para tomar en cuenta a través de la comunicación, inclusive la comunicación que no va necesariamente alineada a las palabras.
¿Por qué es todo un reto la independencia en los niños con autismo? Tenemos algunos desafíos, definitivamente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en cuestiones de autismo, tenemos dificultades, por ejemplo, para la autorregulación emocional. ¿Esto qué significa? Que me dicen que haga algo por primera vez solo, aunque ya he recibido mucho apoyo en muchas otras ocasiones, y la frustración es tan grande que yo puedo caer en un burnout, puedo caer en una crisis porque no quiero que me ayudes, te cojo la mano, te acerco, hey, no puedo hacerlo solo, no puedo, intenta tú. Las habilidades de autorregulación emocional también son importantes irlas enseñando a medida que van creciendo los chicos. Por eso es importante no lanzarlos de un solo momento para que puedan hacer cosas solos, sino ir progresivamente para que eso no sea tan intenso. Porque claro, cuando vamos, por ejemplo, de nuevo, el mismo ejemplo, vamos al banco la primera vez, tenemos que hacer todos solos, hay una frustración, hay una ansiedad, hay una activación emocional. Entonces, todo esto hay que irlo trabajando también. Otra de las, por ejemplo, de barreras que pueden ocurrir ya en adultos autistas, por ejemplo, es la falta de oportunidades para practicarlo. Porque si ya todo está hecho, no lo practico. Entonces, cuando yo quiera hacerlo, ya tampoco va a haber el momento. Entonces, también son las adaptaciones en el entorno. En otras ocasiones tenemos un chico que sí tiene ciertas habilidades de autonomía, pero su entorno es muy difícil. O sea, las demandas y las exigencias del mundo son tan complejas que realmente no puede. Entonces, yo digo, sí, pero es que se lo puedo hacer en casa, pero es que casa es un ambiente tan controlado y que yo cuido para que él logre hacer las cosas, que cuando sale a otro espacio y no tiene esas adaptaciones que esperamos, no lo puede lograr. Pero no quiere decir que no lo puede hacer. Entonces, no solamente hablamos de barreras o ciertas dificultades en la persona que tiene autismo, sino también en el espacio, en lo social, en las personas que lo rodean. Incluso, por ejemplo, en los cuidadores en ciertas ocasiones, el niño puede tener las habilidades, puede tener un lenguaje, pero si no tenemos unas estrategias que vayan alineadas a habilidades adaptativas de la infancia, entonces yo no sé. Mínimo yo digo, no, es que a esa edad yo creo que él no debería hacer eso solo, pero es por la falta de información. Entonces yo sigo brindando ciertas ayudas en cosas que acorde a su edad, él ya podría ir haciéndolas poco a poco. De hecho, algo que es muy lamentable, porque me encantaría decir esta cifra un poco más alta, es que el 17% de adultos autistas viven de manera independiente. Solo el 17%. Esto quiere decir que hay una necesidad muy alta en el trabajo de la autonomía de las personas, porque el restante siempre está dependiendo de un adulto. Tengo una pregunta desde las redes. Movicon AB nos dice, ¿cómo ayudarlos en sus crisis? Por ejemplo, mi sobrino, cuando no hacemos algo que él quiere, comienza a golpearse en su cabeza o en general a veces se golpea su cabeza. Sí, hablamos, bueno, cuando conversamos sobre comportamientos, hablamos sobre la autorregulación. Y cuando hablamos sobre autorregulación, también hablamos de, en ciertas ocasiones, falta de habilidades. Entonces yo tengo que observar qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después. Pero saliéndonos un poquito del tema, cuando hablamos de crisis, tenemos una curva. Los niños no llegan a la crisis de una, sino que tienen ciertos comportamientos precursores que nos anticipan que eso va a suceder. Por ejemplo, el grito, el golpear sobre la mesa, este tipo de comportamientos ya me indican que va a llegar la crisis y yo puedo actuar en ese momento en que se agita. Cuando llega la crisis, simplemente es pensar en apagar un fuego. Como tengo un incendio y tengo que apagarlo porque ya está encendido. Es muy difícil en ciertas ocasiones manejar una crisis ya cuando es en el punto más alto. Pero el momento de intervención, cuando podemos hacer algo, es en la agitación. Yo le puedo dar opciones, por ejemplo, no puedes coger el control, pero te puedo dar este o esto. Hacer sentir que el niño la persona en este caso tiene la facultad o tiene la opción de pedir y controlar su entorno hasta cierto punto. Mira, lo quieres hacer ahorita, lo quieres hacer más tarde. Lo vamos a hacer después de esto. Los apoyos visuales son muy buenos también, pero siempre desde el punto en que no sucede todavía la crisis. Cuando sucede la crisis, no es el momento realmente de enseñanza, es el momento de acompañamiento. Yo no lo puedo ignorar si está gritando y está golpeando la cabeza. Yo tengo que estar con él, ayudarlo, acompañarlo,
ponerlo en un lugar seguro y esperar hasta que se calme, para cuando vuelva a la calma, enseñarle y actuar desde la anticipación, desde en los movimientos estos comienza a golpear, le puedo dar herramientas para que me pida, incluso hay que enseñarle primero que si quiere coger algo y no está permitido, son habilidades de aceptar el no. Entonces, todas estas cosas son pasos chiquitos que hay que hacer antes de poder intervenir o poder tranquilizar a un niño cuando ya entra el momento de crisis. La autorregulación de conducta conlleva a mejorar la autonomía en las personas con autismo. Claro, porque, por ejemplo, si yo tengo habilidades de autorregulación un poco más desarrolladas que otro, cuando me enfrente a una situación en la que tengo que hacer algo sola, no me va a costar tanto, porque puedo tolerarlo, es decir, puedo vivir con una incomodidad que no me lleva al momento en el que no quiero hacerlo más. Entonces, cierto nivel de incomodidad también es importante. Las familias tienen que tener eso en cuenta. Yo le estoy brindando una incomodidad controlada y segura. Eso es importante. No es una incomodidad que el niño se desborde, para que también de esa forma tolere el nivel de frustración bajito, para que a través de mi acompañamiento se regule. Porque, ok, sí, no puedo, lanzo esto. Ok, mira, lo puedes hacer de esta forma, no pasa nada, vamos a respirar, te cojo las manitos, te las aprieto, dependiendo del sistema en el que sensorial que el chico pues le venga mejor, ¿no? Por ejemplo, la presión, todas estas cosas pueden ayudar a la regulación, pero siempre desde la enseñanza, porque si yo tengo un chico que está en agitación, lo puedo ayudar, pero si ya estamos en una crisis, eso quiere decir que bien, la acción que yo le estaba pidiendo que haga solo era muy difícil, entonces pues mi demanda, mi exigencia fue muy alta. Entonces yo tengo que ir desde lo más chiquito a lo más grande y así poco a poco también ir trabajando la regulación. Movicon AB nos dice muchas gracias. Retomando las preguntas, ¿qué herramientas de autorregulación se pueden enseñar a chicos con autismo? Herramientas de autorregulación. Depende mucho del nivel en el que esté la persona con autismo. Pues si hablamos de un nivel en el que necesita mucho apoyo, las habilidades de regulación a veces no van alineadas a lo verbal, a explicarle, sino al movimiento. ¿Qué cosas, por ejemplo, hay niños que les gusta la oscuridad y estar en todo oscuro los regula un poco más? Entonces yo le puedo enseñar en qué espacios o dónde puede conseguir ese estímulo sensorial que va a hacer que él se tranquilice, que se relaje. En otras ocasiones, por ejemplo, si hablamos de un nivel moderado en el que ya tenemos ciertas habilidades, pero aún falta, lo que nosotros podemos pensar es en tal vez hacer apoyos visuales, como, ok, ¿qué cosas yo te puedo dar o qué cosas tú puedes usar para que el resto te ayude en ese momento? Porque un nivel de autismo tal vez moderado, un nivel 2, podemos hablar de que él puede pedir ayuda, pero en un nivel tal vez que necesita más apoyo, pues no nos puede decir, hey, no puedo aguantar esa situación, no sé cómo regularme y simplemente cae, es más sencilla la crisis. Entonces, es como tratar de ajustarnos al nivel y qué es lo que le funciona. Ojo, a no todos los niños les funciona lo mismo. Hay unos niños a los que les funciona una cosa y hay otros a los que no. En el nivel 1, que normalmente son los chicos que se pueden comunicar, que son súper fluidos, que incluso tienen un grado de independencia en algunas cosas, allá hablamos de la regulación desde lo verbal. Tengo que explicarle, tengo que anticiparle, tengo que enseñarle qué puedes hacer cuando tú estás enojado, porque me puede decir, me gusta jugar con agua, me gustan las cosas que vibran, me gusta las luces, me gusta dibujar. Cuando tú te sientas frustrado, tú puedes hacer esto, tú puedes sacar tus cosas para que te tranquilices un poco, pero que el niño también desde ese punto de autorregulación tenga autonomía, o sea, que él pueda llegar a esas herramientas solo, porque van a haber ciertas ocasiones en que la molestia o digamos, va a haber una activación conductual donde sus cuidadores principales no van a estar cerca. Y normalmente nosotros como cuidadores principales sabemos qué le pasa, sabemos qué quiere, sabemos todo, pero como estamos en otros contextos, los chicos necesitan trabajar la autonomía desde la regulación también. Y cuando existe ausencia de lenguaje y comunicación, ¿cómo se puede enseñar a ser independientes?
Linda pregunta, porque por ejemplo hablamos de enseñar a los chicos desde los 12 meses y no todos los niños a los 12 meses hablan. Entonces, desde, por ejemplo, hacer un encadenamiento, esto se llama encadenamiento en el análisis aplicado del comportamiento, donde una actividad se la separa en pasos. Por ejemplo, lavarse las manos. Entonces, si la rutina de lavarse de manos empieza desde que yo abro la puerta del baño, yo en silencio le guío, le pongo la manito, le señalo y cada vez lo suelto, dejo de hacer esto y comienzo a hacer esto. Incluso a través del tacto y el lenguaje corporal también le puede indicar a una persona que ya no tiene acceso completo a la ayuda. Entonces, si yo voy alejándome poquito a poquito, también es una forma en la que yo puedo enseñarle a alguien que no habla. Algo también sobre apoyos visuales. Hablamos de la misma habilidad, lavarse las manos, poner visuales en el espejo y mira, tienes que hacer esto, esto. Y a través del modelado yo veo la imagen y yo imito lo que está haciendo la imagen. Entonces tengo otra herramienta donde yo no tengo que necesariamente usar unas palabras porque a través de otros apoyos yo puedo hacerlo. Igual como el reforzamiento diferencial, que también es otro de los términos donde nosotros elogiamos o reconocemos, más que elogiar, el pasito que hizo. Y yo hago que él note que haber hecho eso tan chiquito, en mí hubo un cambio. Porque si, por ejemplo, mi respuesta es la misma, es muy plana cuando hace algo solo, entonces no se va a notar. La idea es de que cuando hace algo solo y algo un poquito más, se note en mi comportamiento, wow, lo lograste solo. Dale, vamos, mira, yo te ayudo con el resto. Si le decimos que guarde los juguetes y empezó a guardarlos, eso es un logro gigante, aunque no los haya guardado todos. Mira, lo hiciste solo, chócala, vamos, te voy a ayudar, vamos a hacerlo súper rápido. Ese tipo de reconocimiento a través de los gestos, del lenguaje corporal, a través de brindar ayudas y apoyo, ¿no? Acompañamiento también puede ser una forma de enseñarle a personas que no hablan. Las tareas que se envíen son importantes para fomentar la autonomía e independencia en las personas con autismo. ¿Por qué? Las tareas nos referimos a... Las tareas, por ejemplo, dentro de un consultorio va a una terapia y le envían a casa este tipo de tareas, sirven en casa. Totalmente, las tareas son súper importantes. Como decía al inicio, a veces nosotros como terapeutas nos enfocamos mucho también en la autonomía, pero esto es algo de práctica, es algo de todos los días, es de pasos de hormiga. O sea, realmente lo que se trabaja en las sesiones es la base para que uno tenga una idea cómo funciona, pero el momento y el campo real es cuando estamos en casa, cuando vamos a hacer que bote la basura él solito, cuando le decimos que lleve el vaso a la cocina después de que tomó el vaso de agua. No necesariamente las tareas, cuando hablamos de autonomía, son en una mesa con una hoja. Las habilidades o las tareas de autonomía van acorde a lo que yo estoy realizando momento tras momento, minuto tras minuto. Cuando se cambió, si se cambió 2 veces al día de ropa, pues yo tengo 2 oportunidades de enseñarse a sacarse la ropa, sacarse la media, sacarse lo mínimo, incluso empezar a sacarse. Eso ya es brindar autonomía. No necesariamente tiene que ser una actividad completa o trabajar 30 minutos en una actividad y sentarse con el chico, sino a través de lo diario, de lo cotidiano. Hablamos, por ejemplo, de algunas actividades que se mandan en lo académico, ¿no? Mandan estas hojitas, van a hacer esto. ¿Dónde podemos practicar autonomía en ese caso? Al guardar las cosas. Terminamos de hacer las actividades, te doy un tachito, mira, te voy a enseñar dónde lo vas a guardar. Te ayudo y voy saliendo. Cada vez quiero que me sientas menos. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el colegio, que sucede mucho, es de la misma forma. Cada vez que el niño esté solo en el ambiente actuando independientemente, es un logro gigante, porque nosotros como adultos estamos cada vez atrás de la puerta, más atrás, y el niño se siente con un poco más de confianza para lograr enfrentar el mundo que se le presenta al frente. Ahorita que mencionaste las tareas, justamente una mamita hace unas semanas me estaba consultando esto de cómo ella podría hacer para que su hijo sea un poquito más independiente en realizar las tareas que le mandan, hablando de las tareas escolares, ya porque el niño siempre se rehúsa, nunca quiere concluir las tareas, ya se cansa. ¿De repente alguna recomendación? Claro, por ejemplo, depende de qué es lo que él está rechazando, porque nosotros podemos decir la tarea está muy difícil,
o ya hizo muchas tareas antes, es muy larga, no la comprende. Entonces, dependiendo de qué es lo que realmente no le gusta de la tarea, yo puedo actuar. Por ejemplo, si la actividad que le están presentando es muy difícil porque es un concepto que recién se lo enseñan, entonces, claro, podemos identificar una necesidad en bajar la demanda. Es decir, yo voy a adaptar esa actividad a que sea un poco más sencilla porque yo quiero que él haga, aunque sea lo mínimo, solo. Si él hace 2 páginas, pero con el apoyo completo y dependiente de una persona, esa tarea va a ser muy difícil que la haga solo en algún momento. Nosotros queremos que haga por lo menos lo pequeñito solo para poder avanzar. Entonces, por ejemplo, en este caso es súper importante el diálogo con las maestras, como cuáles son las adaptaciones, cuál es el contenido que se está viendo, hasta qué punto podemos adaptar, tal vez lo podemos hacer más sencillo, agregar imágenes. Si, por ejemplo, la dificultad es completar todas las tareas, a los chicos les funciona mucho lo visual a través de Teach. En Teach hay muchas estrategias donde yo tengo como horario. Terminé, visto. ¿Cuántas me falta? Me falta una, ya se va a acabar. El ver que el final de una tarea se acerca es mucho más sencillo porque yo tengo que hacer mi último esfuerzo. Tengo que esforzarme un poquito más porque ya lo termino. Y eso nos pasa a nosotros también cuando hacemos una lista de tareas y tenemos un montón de cosas que hacer. Cuando vemos que la lista se va acabando, tenemos más motivación para terminar porque es el último esfuerzo. Entonces, todas estas estrategias también pueden funcionar cuando hablamos de tareas académicas. Claro, de repente un pizarrón, yo le hacía a mi hijo un pizarrón y le iba colocando estrellitas, o sea, que él vaya como concluyendo las cosas. Entonces, era motivador porque durante toda la semana él sabía que tenía que cumplir, ¿verdad? Y esto ayudaba a que él sea independiente. Al finalizar de la semana, tenía un carrito o algo que realmente a él le atraiga. Entonces, bueno, no sé si de esta forma, pero al menos a mí me funcionó. 100%, claro, eso también se conoce en ciertas ocasiones como una economía de fichas. Entonces, mientras más actividades hagas, más te acercas a ese premio que vamos a tener al final de la semana. Y es algo que, llevando a la vida real, nosotros también trabajamos por un sueldo. Entonces, día a día, tenemos un gran refuerzo al final por ese esfuerzo que hicimos. Entonces, es llevar eso a lo micro, a lo pequeño, para que lo comprenda y lo pueda usar a su favor. Tenemos un comentario desde las redes. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, tema muy importante y excelente programa. Retomando las preguntas, a veces los chicos con autismo se distraen con otra cosa cuando están realizando una tarea. ¿Cómo ayudarlos a que esto no pase? La distracción. La distracción sucede muchísimo y en muchas ocasiones la distracción también funciona como evasión. Cuando yo no quiero hacer algo, entonces me acuerdo del programa y me acuerdo de la canción, entonces me distraigo o iba en dirección a hacer algo y en el camino pues me desvié porque me acordé de otra cosa. Entonces, primero ver de dónde sale esa distracción. ¿Es porque realmente no quiere hacerlo? Tal vez yo tengo que implementar alguna estrategia de regulación sensorial, porque sabemos que también tenemos muchas necesidades sensoriales, ¿no? En los chicos que tienen autismo. Entonces, dependiendo de la vista en la que nosotros tengamos acorde a la distracción, eso es un primer punto. Segundo, en las actividades académicas, de nuevo, si es una actividad que yo puedo hacerlo solo, que es sencilla para mí y que la he hecho antes, yo no me voy a distraer porque quiero hacerlo rápido. Hay muchos chicos que cuando saben hacer algo lo hacen rápido y dicen, no, es que es súper rápido. Pero claro, es rápido y concentrado cuando es algo que ya domina. Otra situación es que puede ser que los visuales o la forma de presentación de la tarea no vaya acorde a su sistema sensorial. Entonces, claro, a mí me gusta más, por ejemplo, moverme a través del cuerpo. Entonces, si yo tengo que hacer una tarea que me incluya el cuerpo, pues va a ser mucho más fácil para mí mantenerme en la actividad. Pero si es algo de escribir y no tengo un descanso o no tengo una actividad de desfogue, digamos así, una actividad en la que yo puedo hacer lo que yo quiero para luego retomar esa actividad difícil. Entonces sí, puede ser que yo encuentre ciertas situaciones o momentos de distracción. Sobre todo hay muchos chiquitos que la distracción termina siendo tan invasiva que cuando una persona le coge la cabecita, le coge las manos, no hay forma que regrese. ¿Cuándo regresan? ¿Qué pasa si yo le digo algo que le gusta? Me va a ver.
Si yo le muestro un video que le encanta, me va a ver. Entonces es porque la preferencia a las cosas que están sucediendo en ese momento tal vez no es la más alta. Entonces siempre incluir cosas de su preferencia van a ser la mejor vía para que una persona nos preste atención completamente. También puede pasar que a veces no saben la secuencia de una tarea. Por ejemplo, llegar a la escuela, saludar, dejar la mochila, sentarse, etcétera. ¿Cómo se puede enseñar esto? Esto lo podemos trabajar a través de los horarios visuales. Los horarios visuales son un gran aliado en cuestiones de autonomía, porque al momento en que yo llego a la escuela ya comienzo a actuar de forma independiente. Si, por ejemplo, estoy acompañado de alguna tutora, una acompañante pedagógica, esa persona tiene que tener muy presente la autonomía, porque también podemos cometer el error de ayudar de más cuando sí podemos hacerlo. Los apoyos visuales, como el horario visual, nos guían. Ya hice esto, continúo con lo de acá, el siguiente paso. Es como cada paso tiene su imagen. En otras ocasiones, hacer que el espacio sea un poco más sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo que llegar al salón, sacarme la maleta, dejarla en su lugar, dejar la lonchera, luego dirigirme a mi puesto, si es que la ubicación de las cosas están en ese orden, es mucho más sencillo para mí hacerlo solo. Yo entro y el casillero está al lado y está mi ganchito, entonces sacarme la maleta es más sencillo si es que está a la vista y está más cerca, a que si lo tengo que buscar al fondo del salón. Entonces, las modificaciones en el ambiente también ayudan para que se puedan realizar este tipo de acciones, sobre todo en contextos donde los cuidadores principales no están. Algunas personas con autismo tienen falta de iniciativa en realizar tareas. ¿Cómo poder motivarlos para generar estas iniciativas? Claro, bueno, a ver, vamos a decir, ¿quién no quiere que nos ayude? Si yo pudiera no lavar, pues prefiero que otro lo haga. Si yo pudiera no hacer mis obligaciones del día, pues prefiero que alguien más lo haga. Cuando nosotros nos acostumbramos a recibir ayudas, nos acostumbramos también a ser dependientes. Es como, no sé, tenemos carro para movernos de un lado para el otro y de repente ya no lo tenemos. Nosotros no nos movemos porque estamos acostumbrados a un nivel de apoyo muy grande. Entonces, cuando me toca hacerlo, pues no me parece tan divertido. Es muy probable que podamos notar este tipo de situaciones en las que no tengo iniciativa o no lo hago porque no he tenido práctica suficiente. Si, por ejemplo, yo soy un adulto autista y tengo hambre y siempre me preparan el sándwich que me gusta, yo no me voy a mover a hacer el sándwich. Pero si yo he practicado eso constantemente, donde tengo hambre y mi mamá no me lo hace y me indica dónde están las cosas o me las deja a la mano, yo lo voy a hacer porque tal vez incluso es un poco más sencillo. Entonces, todo eso es importante para la iniciativa. Es como todo lo que hacemos día a día. O sea, nosotros mientras lo hacemos más veces, menos nos cuesta hacerlo. Entonces, como yo lo hago todos los días, todo el tiempo, incluso el vestirnos, en algún momento cuando todos éramos pequeños nos costó y no teníamos iniciativa alguna de vestirnos, pero ya la práctica, conforme pasan los años y como lo hemos hecho tantas veces, ya no se trata de iniciativa, ya es una rutina. Y eso es lo que queremos que sucedan con estas habilidades de vida diaria, que realmente en un punto se vuelvan o se conviertan en una rutina tan fluida que sucede sin ni siquiera prestarle atención. Entonces, ahí hablamos de que hay una fluidez en la habilidad. Tenemos otra consulta desde las redes. Movicon Ave nos dice, ¿qué se puede hacer con un niño de 2 años que está muy pegado a su abuela materna y tienen que traerlo todos los días para que la vea? Claro, ahí hablamos también de un vínculo, ¿no? El vínculo es hermoso. El vínculo nos puede traer muchas cosas buenas, pero también ciertos retrasos en otras cosas. Entonces, algo que funciona también con los chicos son los visuales, que yo haría y tal vez sin conocer el caso. ¿Cuándo vamos a ver a la abuela? Si yo también tengo una rutina y los martes y los jueves, o los lunes, los miércoles y los viernes, vamos a ver a la abuela, yo pongo una foto de la abuela, tengo un horario en la refrigeradora y cada vez que yo paso por ahí recuerdo cuándo la voy a ver, es un poco más sencillo para mí. En ciertas ocasiones, los chicos no comprenden ciertos conceptos con el tiempo, como después, pasado mañana, el próximo mes, lo ven como nunca va a llegar. Es más inmediato, es más concreto, es más estructurado.
Entonces, ¿yo de qué forma le tengo que hablar? De forma ordenada. Mira, hoy vamos a ver a la abuela. Tenemos un horario, mañana no nos toca. O mañana la vamos a ver más tarde. El mantener, cuando hablamos de chicos que están dentro del espectro, tenemos una rigidez que también se compromete al momento de la autonomía. Entonces, que nos puede servir mucho para cosas que ellos tengan que hacer solos y no afecte la forma en la que lo haga frente al resto del mundo. Por ejemplo, si yo me tengo que vestir todos los días de la misma forma, entonces no voy a tener inconveniente. Pero si yo, por ejemplo, esa flexibilidad la llevo a este tipo de rutinas, donde van a haber días de donde no se pueda ir a ver a la abuela, y yo como fomento de cierta forma esa rutina todos los días, cuando no sucede va a haber una incomodidad, es inevitable. Realmente si esto siempre ha sucedido y de la nada ya no sucede, yo ya no sé y no entiendo, no tengo explicación. Entonces algo que sucede al momento de romper estas rutinas es que la abuela aparezca, ya no vamos donde la abuela vino y vino a otra hora. Entonces que no tengamos que enfrentarnos ante la frustración de no tener la visita y que se transforme en un cambio, que se vuelva inesperado, cuando son cosas que no dependen de nosotros, como ir a visitar a alguien, salir en el carro, ir a la piscina. Ese tipo de rutinas nosotros a veces no las podemos controlar, dependiendo del clima, de las condiciones ambientales. Entonces es intentar evitar hacer que eso se vuelva de todos los días, porque va a haber un punto en el que no se va a poder lastimosamente y es muy probable que ocurra una crisis. Entonces, claro, es que yo no esperaba que eso pase y ya me acaba de pasar y yo caí en un caos completo. Entonces es como anticipar, como dosificar incluso el tiempo, anticipar, mezclar cosas que me gustan, no sé, si me encanta ir a la piscina tanto como ir a ver a la abuela, entonces te digo que vamos a ir a la piscina y te desvío como con cosas que sí te gusten, donde tú te sientes tranquilo, pero esa rutina de la abuela la vamos a hacer después, no en el momento que tú querías, para que la flexibilidad no se vaya a ver afectada por la rigidez propia de la condición, ¿verdad? En cuanto a los tiempos de ejecución de las tareas, también son difíciles para las personas con autismo. ¿Cómo ayudarlos para que ellos puedan organizar sus tareas en esos tiempos requeridos? Perfecto. Cuando, por ejemplo, hablamos sobre todo en la escuela pasa mucho que esperamos que los chicos terminen las actividades en el mismo tiempo que los otros chicos regulares. Entonces, claro, tenemos a unos que van a un ritmo más lento y tenemos otros que tenemos que apurar porque ya no alcanzamos y tenemos que hacerlo más rápido. Cuando hablamos, por ejemplo, de un apoyo 1, que es apoyo mínimo, un nivel 1, ¿no? Hablamos de gestión del tiempo. Cuando yo empiezo a hacer algo, como de nuevo, no tenemos tan claro la idea abstracta del tiempo, me cuesta entender cuándo se acaba. Lo entiendo cuando estoy a 1 minuto, lo entiendo cuando falta poquito para que se acabe. Pero si me faltan 3 horas, yo puedo empezar a hacerlo tranquilo, me tomo mi tiempo, pero cuando ya se va a acabar el tiempo, entonces me comienzo a frustrar porque no lo termino, necesito más apoyos, necesito ayuda. Entonces, en la gestión del tiempo también se tiene que enseñar. ¿De qué forma? Ir aumentando los tiempos y que sepa que todo tiene un fin. Todo se va a acabar en algún momento. Si yo tengo que vestirme, pues a un tiempo yo tengo que estar listo. Si yo tengo que comer a 1 hora, yo tengo que comer. Y a veces las anticipaciones, antes de que incluso empiece a hacer esa acción, mira, vas a hacer esto, pero cuando sean las tal hora tenemos que salir. Y yo te voy a avisar 2 minutos antes, 1 minuto antes, para que esa gestión del tiempo o ese concepto tan abstracto de tiempo se comience a instaurar, de que las cosas se van terminando. Entonces, claro, una de las estrategias que funciona en las escuelas cuando tienen que hacer una actividad es que traten de cerrar la clase 5 minutos antes de que realmente se termine, porque esos 5 minutos de retraso podemos ayudar al chico a que complete y tal vez ahí va a apurarse un poco más. Entonces es como tratar de enseñarle a que hay unas responsabilidades que hay que completar dentro de un tiempo estimado. Obviamente, más fluido o más veces lo vamos a hacer en la vida, es un poco más fácil y es un poco más sencillo. Si yo, por ejemplo, le estoy enseñando a alguien a amarrarse los zapatos y está dentro de sus primeras veces que se amarra los zapatos, se va a demorar. Y ahí no depende de él, sino depende de mi gestión emocional en la que yo tengo que tener paciencia y tratar de
esperarlo el tiempo que sea necesario, porque eso, aunque le tome 2 horas, lo está haciendo solo. Entonces, es como en diferentes escenarios, ¿no? A medida que la persona ya aprenda a amarrarse los zapatos, lo va a hacer más rápido. Y ahora sí, yo puedo exigir un poquito más de rapidez y gestión de tiempo porque es una habilidad fluida. Entonces, dependiendo del nivel de dominio que tenga la persona en la habilidad, yo puedo ajustar o exigir un poco más. Pero sobre todo en los primeros momentos, yo siempre recomiendo, no importa si se demora un montón cepillándose los dientes, lo está haciendo solo. Y eso es un premio para usted y para mí. Entonces, realmente es tener eso en cuenta. Claro, como papás tenemos que tener bastante paciencia y ser constantes, ¿verdad? Uy, bastante. María Emilia, en cuanto a las habilidades básicas como comprar, subirse a un bus, el uso del dinero, etcétera, ¿desde qué edad se enseña y cómo hacer para que este aprendizaje tenga éxito? Por ejemplo, una de las cosas que es más sencilla de estas habilidades es el dinero. El dinero lo tenemos todo el tiempo. Y incluso cuando hablamos de la economía de fichas, las estrellitas que se va ganando por hacer algo, los vistos que tuvo en la lección para tener el 10, todo eso nos ajusta o nos acerca más a la comprensión de la cantidad de cosas que se necesitan para tener algo. El dinero es eso. Nosotros necesitamos, por ejemplo, una cantidad específica de dinero para conseguir cosas. Entonces, a los chiquitos, por ejemplo, desde los 3 años, cuando estamos comprando algo y estamos yendo a algún lugar, no necesariamente le pedimos que cuente, no le vamos a pedir que nos haga el presupuesto, pero sí que entregue el dinero. Sí que sepa que tiene que guardar tantas moneditas en este cajón y cuando tenemos 3 moneditas, pues vamos a comprar eso que él tanto quería. Entonces, desde las edades más tempranas podemos enseñar, dependiendo del nivel de habilidades que tenga obviamente la persona, podemos ir acercándolos. No los vamos a poner en la situación de un adulto, pero sí los podemos ir acercando para que este tipo de acciones no sea tan desconocida cuando realmente nos toca. Al igual el transporte. Si, por ejemplo, tenemos una adolescente que sabemos que en su adultez va a tener que coger transporte público, en este caso, tenemos que enseñarle no solo cómo se toma, sino también medidas de seguridad. Qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y eso no tenemos que enseñárselo en la adolescencia, sino en la niñez. Hey, eso no se puede tocar, ten cuidado acá, mira, nos sentamos de esta forma, así vamos y vamos enseñando la habilidad por habilidad para que cuando llegue el momento de estas grandes habilidades o grandes acciones en su vida, tenga una base, sepa más o menos cómo tiene que actuar cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones. Pero definitivamente todas estas cosas, si uno las ve desde otra perspectiva, todas se pueden transformar en más chiquitas. Todas se pueden adaptar. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros buscar, como que si yo quiero que use dinero en un momento de su vida, yo tengo que enseñarle a hacer esto ahorita. Si yo quiero que en algún momento se movilice solo, yo necesito que haga esto. Incluso la separación, si nosotros queremos que en algún momento se movilice solo en su vida, pero hoy no se separan en mí ni siquiera para ir al baño, pues tengo que trabajar la autonomía desde la separación del adulto para ir al baño, desde cerrar la puerta cuando estás adentro del cuarto, desde ahí, para incluso poder pensar en habilidades más avanzadas, porque todas van a ser necesarias. Y en el caso de los adultos, cuando un adulto con autismo va a un trabajo y tiene múltiples directrices y responsabilidades que le dan sus jefes y esto los agobia porque no están preparados para lograr hacer muchas cosas a la vez. ¿Cómo prepararlos para que puedan aprender estas habilidades de independencia laboral? Este tipo de habilidades se van enseñando en la inclusión escolar. La escuela es el ambiente de inclusión, digamos, previo a la laboral. Entonces, cuando tenemos muchas actividades o tareas que van una seguida de la otra, tenemos que aprender a gestionarlas y a ordenarlas. Cuando una persona tiene las cosas ordenadas, es mucho más fácil que las vea y que las resuelva. Entonces, tanto que nosotros, cuando tenemos un problema y tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos muchas cosas y nos enfocamos en todo al mismo tiempo, no resolvemos ni la primera que era de resolver. Pasa exactamente lo mismo. Cuando estos adultos que ya están en el área laboral son pequeños y les damos ciertas tareas que tienen que completar, ellos comienzan a aprender a ordenarse. No solamente ordenarles, sino también que ellos sepan, ok, pregunto,
¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué quieres hacer primero? Y el niño va decidiendo poco a poco qué es lo que quiere hacer. Una vez que lo ejecuta, listo. Cuando somos adultos, el momento de la adultez es el momento de como poner en práctica, como salir al campo real y poner todo eso que aprendió antes, porque es un mundo que sí es difícil. Ahora, vamos a ser conscientes, no vamos a poner el peso completo en la persona que tiene autismo. También tenemos que ser nosotros responsables de las adaptaciones ambientales que necesitan estas personas para poder funcionar de una forma mucho más efectiva, porque a veces también hay mucha carga de tienes que hacer esto, tienes que completar de esta forma esto acá, pero también hay que trabajar desde la concienciación desde el otro lado, ¿no? Si él está haciendo su mayor esfuerzo en organizarse, también hacer que el otro le pueda brindar ciertas cosas que lo ayuden a organizarse y a ordenar sus tareas durante la jornada laboral, que es algo muy, muy importante realmente. Claro, eso es más o menos en un escenario, entiendo, de que desde pequeño haya recibido, ¿verdad? Las terapias, la guía respectiva. Pero ¿qué sucede en un adulto que ha sido diagnosticado adulto? Ya, y Claro, es una persona funcional y todo, y ya debe de ir a laboral. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? de nuevo, cuando por ejemplo hablamos del autismo, tenemos niveles. Entonces, digamos que esta persona que recibió su diagnóstico ya en una edad adulta, puede que sea un nivel donde necesita muy poco apoyo. Y justo veía un video hace poco de una chica que hablaba, sí, me ven a mí moverme tranquila, prepararme, viviendo sola, pero eso no significa que yo no necesite ayuda. Y aquí vamos a la autonomía. A pesar de que desarrollen habilidades de autonomía, vamos a necesitar que alguien nos ayude. Y nosotros, incluso sin tener ninguna condición, vamos a tener situaciones en las que necesitamos ayuda o apoyo de otros. Es la enseñanza de, claro, habilidades de autorregulación, que nunca es tarde. Adultos que recién tienen su diagnóstico empiezan su terapia y es muy válida. Y tanto los chiquitos como los más grandes, todos son válidos cuando buscan la ayuda. O sea, realmente eso es lo fantástico del apoyo terapéutico de los equipos. Sin embargo, cuando ya estamos en esa situación y no sabemos por qué nos genera tanta frustración hacer esto, que al resto no les genera ese nivel de frustración, es porque hay una necesidad de desarrollar habilidades. Y yo lo puedo hacer poco a poco. Ok, voy a tratar de organizarme porque lo que me cuesta más es organizarme en mi casa, en mi cuarto, en mi espacio para poder llevarlo a lo macro. Hay un índice bastante alto en cuestiones de ansiedad y depresión en los adultos que tienen autismo, sobre todo por las demandas y las exigencias que el mundo les enfrenta, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 tienes que hacer esto, esto, tienes que lograr hacerlo bien, esto, esto, esto. Entonces, hablamos del apoyo psicológico como algo fundamental, no solamente de la infancia, sino también en todos los periodos realmente. Desde pequeños hasta adultos necesitan esta guía psicológica. Esa pregunta me la hacía la otra vez una mamá. Sí, claro que sí. La idea de los apoyos terapéuticos es que vayan desvaneciéndose. Obviamente, cuando tenemos a un niño de 3 años, le vamos a dar muchas terapias, muchos apoyos, muchos profesionales, pero a medida que ese niño va creciendo, el apoyo terapéutico continúa, pero se transforma. Ya no le van a enseñar lo mismo que le enseñaban cuando tenía 3 años, es necesario buscar una actualización de objetivos. Ok, ya a los 3 años te estaba enseñando a imitar, ahorita tienes 8, yo necesito enseñarte a gestionar tiempo. Igual te sigo enseñando. Ok, ya pasaron los 8 años, ya estás gestionando mejor el tiempo. Ahora te tengo que enseñar sobre sexualidad. ¿Qué cosas son seguridad? ¿Qué cosas son salud? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? Y así vamos avanzando. Incluso cuando hablamos de adultos, en la gestión de la ansiedad, para una persona de desarrollo neurotípico que tenga ansiedad, se va a trabajar distinto que una persona que tenga una condición dentro del espectro autista, ¿no? O sea, realmente la forma de procesamiento es diferente. Tenemos dos cerebros que piensan de forma distinta. Entonces, esa necesidad de acompañamiento, la idea es que cada vez se vaya desvaneciendo, pero que no se elimine por completo, porque siempre en la vida todas las personas tenemos etapas que van a generarnos un poquito de malestar cuando vamos creciendo, ¿no? Ahora tengo que enfrentarme a esto, ahora tengo que enfrentarme a lo de acá. Constantemente tenemos desafíos en la vida. Entonces, así como nosotros tenemos desafíos en la vida,
imaginemos una persona que tiene una condición. Sus desafíos pueden ser un poco más difíciles o incluso pueden ser algunos que para mí no son una molestia. Entonces, es importante el apoyo siempre y cuando vaya alineado a los objetivos adecuados en ese momento. Bien, María Emilia, ya casi hemos llegado al final del programa. Quisiera que nos des las últimas recomendaciones de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, realmente una conversación que me apasiona muchísimo porque hablamos de la autonomía y hablamos de un ser humano. Y cuando hablamos de crecer, la autonomía siempre está en cuestión. Nosotros no tenemos niños eternos, tenemos personas que necesitan sus apoyos, tenemos personas que van a crecer y son personas que necesitamos realmente como habilidades esenciales en la vida que logren ser ellos mismos. Y no solamente desde lo académico y lo laboral, sino de forma personal. O sea, realmente todas las habilidades de autonomía son necesarias para que ellos puedan sentirse autosuficientes al momento de vestirse, al momento de comer, al momento de hacer estas cosas tan sencillas que para ellos pueden ser un gran reto. Entonces, realmente pensar, yo recuerdo que siempre le decía a una mamita que le costaba aflojar, le costaba soltar esa ayuda, le costaba que el niño logre algún tipo de independencia porque yo quiero ser quien lo proteja, porque sé que el mundo es muy difícil, sé que el mundo te puede lastimar mucho, siempre hay ese miedo, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pero eso lo podemos ir trabajando desde los primeros años. Realmente es importante que se trabaje todo esto y lograrlo en pequeños pasos, no esperar a que sea grande, no esperar a que ya esté en una situación difícil, sino desde ahorita darle esa oportunidad para que lo haga solo. Te leo los últimos mensajes de las redes. Movicon, a ver, nos dice, excelente, nuestra psicóloga María Emilia, saludos de Valeria Mena. Claudia nos dice, lindo programa, gracias. Bueno, hemos llegado ahora sí al final del programa. María Emilia, te agradezco por todas tus recomendaciones que nos has dado y por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Jessica. Realmente para mí es un placer hablar de estos temas y poder divulgar lo que más se pueda la información con el resto de familias. Muchas gracias, María Emilia. Nos veremos en otro programa. Bueno, recuerden ustedes que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.